Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con ustedes. Aquí estoy tratando de poner la cámara correctamente. Les saludo con la gracia del Señor a cada uno. Espero que hayan amanecido bien, que hayan dormido bien, descansado bien, ¿no? Y bueno, gracias le damos al Señor. Gracias porque sabemos que Él nos... En cada momento que nosotros vivimos en este mundo, Él está cuidando, está velando por nosotros, ¿no? Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Saludo a todos los hermanos, a las hermanas. El Señor les bendiga grandemente, a los amigos, grandemente. Y bueno, consiervos, el Señor bendiga a nuestro hermano Dante, al pastor Dante, también al pastor Padilla. Señor bendiga grandemente su vida, al hermano Gustavo Ipiraguirre, al hermano Antonio Villarreal, al hermano Néstor Díaz, no, a su grupo, el Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, estamos aquí para poder compartir con ustedes una porción de la Escritura. Agradecemos al Señor por eso. ¿Qué le parece si hacemos una oración y podemos compartir, ¿no? Una porción de la palabra para que todos podamos aprender algo más acerca del Señor Jesucristo. Bueno, Padre amado, estoy delante de tu presencia, en presencia de ti, Señor. Te bendigo, te adoro, te reconozco, Señor, como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Reconozco que soy miembro del cuerpo de Cristo, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a cada hermana y hermano que me va a escuchar en esta mañana y a aquellos que me van a ver también, Señor. Ayúdales y bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos, estamos aquí para poder bendecir su vida, ¿no? Disculpe que me distraiga un poquito con el celular, pero quiero saber si estoy conectado con la radio. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Espero que sí, pero bueno, ya va a aparecer seguramente. Sí, acá estoy, me parece que acá estoy en la radio ya. No, gloria al nombre del Señor. Y bueno, estamos para poder bendecir su vida, para poder, también para poder charlar un rato, ¿no? El Evangelio nos da un único tema, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, y todo ahí se extiende, ¿no? Hacia la familia, hacia la sociedad, hacia la iglesia, y ahí se extiende a cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahí el Evangelio es muy amplio, ¿no? Pero sobre todo el Evangelio es una buena noticia, es una noticia de regocijo, de alegría, ¿no? De mucha alegría, de mucho contentamiento. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hay una mala noticia para el pecador ni para el santo, sino que todo es una buena noticia, pero se necesita la fe para poder alcanzarlo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y bueno, estamos hoy, hermano, para poder añadir a nuestro conocimiento más conocimiento acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Acerca de aquel que resucitó de entre los muertos. Porque sabemos mucho de Jesús, y ciertamente que tenemos que saber de Jesús, porque Jesús es nuestro Salvador, Él es digamos, nuestra justificación, nuestra santificación, ¿no? Jesús es aquel que murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados, nuestras culpas. Jesús es aquel que se despojó para poder encarnarse y para tener un vivir humano de 30 años. Ahí comenzó su ministerio. Jesús comenzó su ministerio por medio
del bautismo, fíjese usted, ¿no? Y esto hay algo, en esto hay algo que yo quería compartir. El bautismo fue el comienzo de su ministerio, porque antes hizo un milagro el Señor, cuando estaban en las bodas de Canaán, creo. Entonces Él cambió el agua en vino. Y, y eso fue un milagro que hizo el Señor, pero todavía no había comenzado su ministerio. Su ministerio comenzó después del bautismo, después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿no? para ser tentado por el diablo. Bueno, después comenzó su ministerio terrenal. Ahora fíjese, sin el bautismo, el ministerio de Jesús no hubiera podido ser posible. Este bautismo es una figura, por supuesto, del nuevo nacimiento, del verdadero, pero también es una figura más de cómo en el antiguo pacto se podían limpiar los hombres para servir a Dios, porque los hombres para servir a Dios tenían que limpiarse, tenían que lavar sus cuerpos, no quitarte toda inmundicia del cuerpo y vestirse con una ropa nueva, en el caso de los sacerdotes con la ropa sacerdotal. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él fue sumergido en el agua y fue emergido del agua, y el Espíritu Santo vino sobre Él y dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Y nosotros hemos pasado por el bautismo, por la muerte, para poder ejercer este ministerio, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Con libertad, pero sujeto a la cabeza que es Cristo, ¿no? La libertad que nosotros tenemos está en Cristo, no podemos tener libertad fuera de Cristo. Él es el que nos va a nosotros guiando, con amor por supuesto, nos va guiando y nos va ordenando de alguna manera nuestros pasos, ¿no? A seguir. Bueno, Él también ha constituido en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo, ha constituido en la iglesia aquellos que nos van a edificar o a perfeccionar, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Ellos nos van a perfeccionar y bueno, y a través de ese perfeccionamiento que hacen los ministros por medio de la palabra, que la palabra es el Espíritu, ¿no? Entonces nosotros, digamos, una vez perfeccionado, tenemos que hacer un trabajo que es la edificación de la iglesia local. ¿Para qué nos edifica Dios? ¿Para qué nos perfecciona Dios a través de sus ministros? Sino para que nosotros podamos edificar la iglesia, en la localidad. La iglesia localidad, en la localidad parece poca importancia, pero tiene mucha importancia para Dios, para que se pueda cumplir su propósito. El propósito de Dios en la iglesia local es que darse a conocer en la localidad por todas las personas. ¿Cómo conoce la gente a Dios? ¿Cómo sabe de Él? ¿Cómo sabe de su carácter? ¿Cómo sabe de su sentir? ¿Cómo sabe de su dirección? ¿Cómo lo sabe si no a través de la iglesia local? La iglesia local es la expresión del Dios universal, por así decirlo, para decir una frase linda, digamos, ¿no? Pero es así, amén de que es una frase linda, es así. La iglesia local es la expresión, ¿no? Del Dios universal. Y en este entendimiento que nosotros vamos teniendo, entonces nos vemos a nosotros mismos como colaboradores de Dios, ¿no? Por medio de su Hijo amado en nosotros. Entonces, es maravilloso poder entender estas cosas para poder nosotros hacer la tarea que tenemos que hacer. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4, ya que lo hemos nombrado.
capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros maestros y pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿no?, a los santos. Esa palabra perfeccionar es poinonar, creo que es algo así, no lo sé pronunciar correctamente, ¿no? Eso es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá la palabra edificación es construir, no construir, eso es la edificación. Porque ahí en el versículo 16 lo subraya, porque dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, el principal material que se tiene que usar para la edificación es el amor. Alabado sea el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que ser preparados, tenemos que ser perfeccionados nosotros para poder edificar la iglesia. ¿Y quién nos perfecciona a nosotros? Y Dios puso ministros. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, dice la palabra. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica o da vida. Ahora, nosotros los ministros que hemos sido puestos por Dios, nuestro trabajo es perfeccionar a los hermanos. Bueno, ese es nuestro trabajo. ¿Cómo lo perfeccionamos? Por medio de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar en la palabra la forma de edificar a los santos, a los hermanos, a la iglesia, ¿no? Y hablándole conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque no nos olvidemos que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 16, que todo hombre será juzgado conforme al evangelio que él predicó. En el versículo dicen que en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, gloria al nombre del Señor, por medio de Jesucristo. Ahí está hablando del tribunal de Cristo. Nosotros vamos a ser juzgados por medio de Jesucristo. Entonces, el perfeccionamiento para poder edificar la iglesia viene por medio de los ministros que Dios levantó, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios. Estos ministerios que Dios constituye a la iglesia son constituidos realmente por nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí en el 1 de Corintios capítulo 12, donde Él nos habla de que el Señor coloca los ministerios. Ahí vamos a leerlo, a ver. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Capítulo 12 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, los dones. Y hay diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo, ¿no? Y el Señor es el mismo. Es decir, que el que coloca los dones en la iglesia, los ministerios, es el Señor mismo, la cabeza, que es Cristo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Todo esto ciertamente que tiene que ser aceptado por cada miembro del cuerpo de Cristo, como por medio de la fe, como viniendo del Señor Jesús. Esto no es algo que establece un hombre no puede establecer este orden perfecto de las cosas, sino que este orden ya lo estableció el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo para que la iglesia sea edificada. La iglesia edificada y con algo que ya ha sido planificado desde antes de la fundación del mundo, y que esa iglesia estaba escondida
en Dios. Ahora, todo esto tuvo un precio de sangre. Todo esto requirió un plan donde ahí vemos que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz del Calvario, no ser traspasado con una lanza y mucho sufrimiento más, cargar nuestras culpas, nuestros pecados, descender a las partes más profundas de la tierra, al infierno mismo, deshacerse de los pecados que él mismo cargó y deshacerse de la vieja creación o del hombre viejo y después resucitar como una nueva creación. Para con esa nueva creación él poder edificar la iglesia, porque la iglesia se edifica con la nueva creación. No se edifica la iglesia con el hombre viejo, con la vida vieja, sino con la nueva creación. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, esta iglesia que vino por medio, como dice ahí en Primera de Juan, creo que es, ¿no? Que no vino solamente por agua, sino que vino por agua y sangre. Volvamos ahí a Primera de Juan, creo que es, en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Dice, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, fíjese, esta iglesia, Jesucristo, está hablando del Cristo resucitado. No está hablando de aquel que vino por medio de la Virgen María, que vino por medio de la encarnación, sino que está hablando del Señor Jesucristo. Jesús fue llamado Señor Jesucristo en la resurrección. Entonces dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Es decir, que por medio de la muerte de Jesús vino una nueva creación, ¿no? Con una vida resucitada. La vida de resurrección que nosotros tenemos, ¿no? Es la única que sirve para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia local, con la vida de resurrección. Esa vida, como la Biblia nos hace ver, tiene un carácter completamente diferente al carácter que nosotros teníamos en Adán, en el primer Adán, porque ahora nosotros estamos en el segundo Adán, perdón, no en el segundo, en el postrer, porque segundo puede haber un tercero, un cuarto, el postrer Adán, el último Adán. Entonces nosotros estamos en el último Adán, y con una vida completamente nueva y con un carácter completamente nuevo. El niño no manifiesta en su nacimiento ni en su niñez el carácter que va a tener cuando es adulto. Se van viendo algunos rasgos, pero en la adultez solamente se puede conocer el carácter de la persona, ¿no? Porque mientras que es niño, que es joven y hombre, él va formando su carácter. Pero ya cuando llega a la edad de madurez, entonces ahí ya el carácter ya es como es. Ya es como que alcanzó ese carácter y con ese carácter se queda. Entonces es muy importante entender estas cosas porque tenemos que observar a aquellos que han alcanzado la madurez. Y acá no estamos hablando de años, sino que estamos hablando de aquellos que alcanzaron la madurez por permitirle a la vida de Dios hacerse una realidad tanto en su espíritu, en su alma y en su cuerpo físico. Ellos alcanzaron la madurez. Bueno, pero esta nueva creación que necesitamos, esta nueva creación que es la que resucitó de entre los muertos, ¿no? Que fue creada en la justicia y santidad de la verdad. Esta nueva creación tiene una vida resucitada. Esta vida resucitada por haber sido resucitada, ¿no? El Señor Jesucristo, entonces es una vida que venció la muerte, venció el infierno, ¿no? Venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo. Es una vida vencedora, ¿no? Con esta vida vencedora, con todos estos atributos que tiene la nueva vida, se edifica la iglesia. La iglesia no se puede edificar con la vieja vida,
Porque la vieja vida es una vida que es vencida, que siempre fue vencida por el pecado, por las tentaciones, manifiesta un carácter hosco, manifiesta un carácter desagradable, manifiesta sentimientos y pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Con esa vida no se puede edificar la iglesia, y eso es lo que se estuvo haciendo durante muchísimos siglos, de edificar la iglesia con la vida del hombre viejo, disfrazado por fuera. Por fuera teníamos una corbata, un saco, una camisa bien planchada, y bueno, y eso decíamos que era una nueva creación. Pero la nueva creación se puede conocer solamente cuando uno manifiesta la vida nueva, la vida la vida de resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no solamente por medio del agua, sino mediante el agua y la sangre, este Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él nos dio su vida. Y la vida que tiene Cristo tenemos nosotros. Eso se entiende perfectamente. Yo creo que eso no necesita. Pero nosotros para poder adquirir esta vida, nosotros tenemos que tener entendimiento de la palabra. Ahora, ¿quién nos hace entender la palabra a nosotros? Y bueno, Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos hombres son colocados por Dios para que nosotros hagamos entender la palabra a los hermanos. Lógicamente que no somos nosotros lo que le hacemos entender, sino que Dios nos usa a nosotros, los suministros, para que usted pueda entender. Quiere decir que en esencia el que nos hace entender es Dios mismo, pero usa hombres de carne y hueso para que usted pueda entender. ¿Cuándo entendemos la palabra? Cuando inclinamos el oído, es decir, cuando prestamos atención. Eso es algo que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer eso, inclinar el oído y atender lo que se está hablando, ¿no? Y entonces ahí esa palabra, que aquel que fue puesto por Dios, esa palabra abre el entendimiento de la persona que lo está oyendo, y esa persona se puede regocijar con lo que está entendiendo, porque a través del oído viene el entendimiento. Entonces la persona va entendiendo que él es una nueva creación, que ella es salvo, que cuando él creyó, confesó con su boca y creyó en su corazón, confesar, creer, es salvo, y confesar con la boca, creer con el corazón, será salvo. Entonces, ¿cuándo será salvo? Cuando uno confiese con la boca y cree en su corazón, ya es salvo. Entonces esa persona ya, ese hijo de Dios ya dice, bueno, yo soy salvo, no tengo que luchar por mi salvación, yo ya soy salvo. ¿Por medio de qué soy salvo? Por medio de la fe. Cuando yo soy salvo, recibo la vida nueva, la vida del postrer Adán, que es Cristo. Esa vida es una vida que no puede ser vencida por el diablo, que no puede ser vencida por el mundo, ni por el pecado, porque esa vida venció todo eso. No, tampoco puede ser vencida por la muerte, porque aún la vida de resurrección que nosotros hemos recibido para poder edificar la iglesia, venció la muerte, fíjese. Entonces lo único que tenemos que hacer para poder edificar la iglesia es hacer que esta vida pueda crecer. Ahora, ¿en qué tiene que crecer esta vida? Vayamos ahí a Efesios. En Efesios capítulo 4, que también lo dice ahí, ¿no? Esta vida tiene que crecer, dice versículo 15. Vamos a leer el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a leerlo de nuevo. Para que ya no seamos niños, ¿no? Fluctuantes, es decir, llevados de aquí para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo tipo de enseñanza, por estratagema de los hombres. ¿Vio cómo los hombres usan la estrategia para que nosotros no tengamos un fundamento?
que ellos nos llevan a depender de ellos y no depender de Dios, que para engañar, ¿no? Para engañar ellos emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, fíjese lo que dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. ¿En qué tenemos que crecer? En todo. Este crecimiento tiene que de alguna manera alcanzarnos en todas las áreas de nuestra nueva vida, porque como esto es vida nueva, esta vida tiene que crecer en nosotros. Esta vida nosotros la recibimos como una semilla, que no es una semilla, sino que es una simiente, ¿no? Que es casi lo mismo. Bueno, esta es una simiente y esta se lo compara en la Biblia, esta simiente se lo compara como que tiene un crecimiento, dos crecimientos diferentes. No, un crecimiento es hacia abajo y el otro crecimiento es hacia arriba. Primero crecemos hacia abajo, ¿no? Como la palmera, ¿no? Echando nuestras raíces, nuestros conocimientos en la roca que es Cristo. Una vez que estamos agarrados por medio de las raíces de la roca que es Cristo, entonces nos vamos para arriba, ¿no? En el desierto. El desierto vendría a ser este mundo y nos sacuden los vientos, nos sacuden las tormentas de arena, pero al estar agarrado la palmera en la roca, al estar nosotros agarrados en la roca que es Cristo, entonces por más viento de prueba que venga sobre nuestra vida, nosotros estamos firmes. Entonces fíjese, ¿en qué tenemos que crecer? En todas las cosas, tenemos que crecer, pero a través del conocimiento. Hay un conocimiento que es un conocimiento didáctico, por así decirlo, un conocimiento que aprendemos por medio de inclinar el oído, de oír la palabra de Dios, y hay un conocimiento que nos lleva a la sabiduría, que es el conocimiento práctico, ¿no? Porque nosotros tenemos que llegar a ser sabios, ¿no? Personas sabias, ¿no? Un hombre sabio, un hombre entendido. Usted no le puede decir a un niño que es sabio. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo, él se está desarrollando, no tiene la experiencia. Pero un hombre ya grande, un hombre ya mayor, él tendría que haber llegado a la sabiduría, a la experiencia, ser un hombre sabio y entendido en todas las cosas. Bueno, entonces, con esta nueva vida que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que no vino solamente por agua, como vino Jesús, que Jesús vino por agua. ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Porque Él se bautizó en el río Jordán por medio del agua. Pero este Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él vino por agua y sangre, como nosotros lo hemos leído, ¿vio? Él vino por agua y sangre. ¿Para qué vino por agua y sangre? Para poder cumplir un ministerio mayor, ¿no? Pero fíjese que el ministerio que Jesús cumplió es un ministerio que nos salvó, un ministerio que nos dio la vida eterna, un ministerio que logró Él llevar nuestras culpas, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, un ministerio que nos justificó, un ministerio que permitió que el hombre pudiera volver a la comunión con Dios. El ministerio de Jesús fue muy grande, ¿no? Fue el fundamento, pero ahora está el ministerio del Señor Jesucristo resucitado. Y ese tiene otro propósito, ¿no? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo resucitado tiene como propósito, entre otros muchos propósitos, es la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad, ¿no? Nosotros edificamos la iglesia local por medio de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, ¿no? Jesucristo el Señor. Bueno, entonces nosotros entendiendo estas cosas, nosotros vamos entendiendo estas cosas que es por medio de la nueva vida que nosotros tenemos que edificar la iglesia. Esta nueva vida no necesita adoptar un régimen de enseñanzas, ¿no? Nosotros no le enseñamos a la nueva vida a comportarse, entre comillas,
sino que la vida nos enseña a nosotros. No, nosotros no necesitamos ponerla a esta nueva vida bajo reglas, bajo ordenanza o estatutos o mandamientos, sino que esta vida que está en nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, esta vida nos enseña a nosotros de cómo edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la vida? Una vez que nosotros somos salvos, entonces la vida nos va santificando. ¿Qué significa la santificación? Bueno, la santificación significa mayor separación de lo que nosotros éramos en Adán o de lo que teníamos en Adán. ¿Qué tenemos en Adán todavía? Porque ya nos hemos despojado del cuerpo de pecado y nos hemos despojado de la vida vieja, que es el hombre viejo. Y todavía tenemos una naturaleza humana, que se llama la carne. Bueno, la vida nueva que nosotros hemos recibido, la vida de resurrección que nosotros hemos recibido, nos va enseñando de que nosotros, ¿cómo podemos hacer para no vivir conforme a la carne? ¿No? Entonces nos lleva a la palabra. Y en la palabra ella nos hace ver que ahora que nosotros somos justificados, tenemos que vivir por la fe, dice, por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿En fe en qué? En la palabra de Dios. Dios dijo y es así, no se discute. Entonces nosotros creemos la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que yo soy una nueva creación. Desde el momento en que yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, desde el momento que lo declaré con mi boca y lo creí en mi corazón, yo ahora soy una nueva creación porque ahora tengo una vida que antes no tenía. Eso me hace una nueva creación. Lo que se me hace una nueva creación, lo que hace que yo sea y que usted sea una nueva creación, es que usted tiene una nueva vida que antes no tenía. Esta nueva vida tiene que ser instruida, por así decirlo, o esa nueva vida nos instruye a nosotros de cómo vivir esta nueva vida. Porque hay una oposición a esta vida, ¿no? Como dice ahí en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, si usted me quiere acompañar en la lectura, fíjese, en el capítulo 5, versículo creo 21, no, el versículo 16 y 17, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vio? La carne es el cuerpo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces fíjese, ¿no? La carne es nuestro oponente más cercano que nosotros tenemos, no es el diablo, ni el mundo, ni el pecado. La carne es nuestro oponente. ¿Por qué decimos que es nuestro oponente? Porque nuestro pensamiento es uno con el Señor. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que la voluntad de Dios se manifieste a través de nosotros, pero la carne siempre se va a oponer. Siempre, hasta el último día en que nosotros estemos en este mundo. No importa la edad que tengamos, podemos tener una edad juvenil, como podemos ser unos ancianos, y aún así, siendo ancianos, la carne se va a querer oponer al espíritu. Entonces, ¿qué dice la palabra? Andad en el espíritu. Y entonces, para no satisfacer los deseos de la carne. Eso también lo dice Romanos, capítulo 6. Voy a agarrar esta Biblia, una versión antigua, pero está más enterita. Romanos capítulo 6, fíjese lo que dice en el versículo 5 de Romanos. Y así dice la palabra del Señor. Perdón, me equivoqué del capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, van los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Los que viven conforme a la palabra, ¿no? De las cosas que la palabra dice se ocupan. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención de la palabra es espíritu,
¿no? La intención del espíritu es vida y paz. Entonces, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Fíjese, hermanos amados, no puede agradar a Dios la carne. Mas vosotros no estáis en la carne, sino que la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne. ¿Dónde estamos? En el espíritu. En el espíritu acá está con minúscula. Nosotros estamos en la palabra. Nosotros estamos atentos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el espíritu dice, ¿no? Creyendo lo que la palabra dice, ¿no? Obedeciendo lo que la palabra dice, lo que el espíritu dice. Y si es que el espíritu, acá está en mayúscula, si es que el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ahí está, el espíritu de Cristo, ¿no? El tal no es de Dios, no es de Dios. Pero bueno, entonces nosotros vemos que lo que se necesita para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder edificar la iglesia local, es la vida de resurrección, la vida de la nueva creación. Esta vida tuvo precio de sangre, porque esta vida no vino por agua solamente, sino que esta vida vino por agua y sangre. Fíjese qué terrible, hermanos, ¿no? Nosotros somos beneficiados con la muerte de Cristo. Somos beneficiados. ¿Por qué? Porque hemos recibido una vida que antes no teníamos. Amén. Fíjese que el Señor, cuando Él edificó la iglesia, cuando trajo la iglesia a este mundo, también trajo la nueva creación. Porque ¿dónde nació la iglesia? En la cruz. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, por medio del agua y la sangre. Ahí nació la iglesia. No, Él nos hizo como a Él mismo. Nosotros somos como Cristo mismo. Tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo, del Señor Jesucristo, y también tenemos la sangre del Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Por medio de lo que ahora somos podemos edificar la iglesia. Entonces nosotros, ¿cuál es el problema de los hermanos? Que no se identifican con lo que ellos son ahora en Jesucristo, lo que ellos son ahora en Cristo Jesús, ¿no? Ahora somos una nueva creación. Yo no soy un pecador, yo no ando en la carne está en mí, pero yo ando en Cristo, yo ando en la palabra, ¿no? Cuando dice que nosotros ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, está diciendo que ahora nosotros estamos en la palabra. Bueno, ¿qué hace Dios para nosotros? Nos constituye ministros que nos van a enseñar la palabra. Entonces estos ministros son iluminados por el Espíritu Santo, sus ojos del entendimiento son abiertos, ¿no? Y ellos están capacitados por Dios para poder instruir, ¿no? Para poder enseñar a los hermanos su voluntad, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta, ¿no? Que es su palabra. Bueno, nosotros ahora, por medio de la palabra, estamos siendo santificados. La santificación hablamos de que es mayor separación. ¿De qué nos estamos separando? No, nos estamos separando de la carne. La carne tiene su carácter. La carne tiene sus pensamientos, sus sentimientos. La carne, ¿no? Es como que ahí hay una vida, ¿no? Natural que está bajo corrupción. Es como las plantas está corrompida su vida. Los árboles, todo está, la naturaleza misma está corrompida. Y la naturaleza marca un carácter, ¿no? Marca unos sentimientos que no son los sentimientos de Dios hacia el hombre, sino que esta naturaleza caída no está siendo gobernada por el mal. No, nosotros somos la única creación, ¿no? que podemos recibir la nueva vida por ahora. No, nosotros en esta dispensación de toda la naturaleza somos los únicos que recibimos la nueva vida, que es la vida de resurrección, la vida de Cristo. Pero cuando nuestros cuerpos sean glorificados, entonces la misma naturaleza también va a ser glorificada. Ella va a recibir esa vida que nosotros tenemos, ¿no? Una vida de resurrección
van a recibir esta naturaleza, toda la naturaleza va a recibir una vida de resurrección. ¿Y qué va a manifestar esa vida? La gloria de Dios. Porque nosotros ahora por medio de la iglesia podemos manifestar la gloria de Dios, si verdaderamente nos rendimos a su palabra, no obedecemos su palabra. Pero también la naturaleza misma algún día, una vez que nosotros recibamos nuestra glorificación, ¿no? Entonces la misma naturaleza, ellos también van a recibir van a poder manifestar la gloria de Dios en su esplendor. Va a ser un mundo tan maravilloso para vivir, hermanos, hermana, va a ser un mundo tan bello, ¿no? Si ahora nosotros, en la caída de la naturaleza, nosotros nos maravillamos con los paisajes, con los ríos, con las fuentes de las aguas, con las cataratas, con las montañas, con los Alpes. Nos maravillamos cuando vemos un águila volando en el firmamento. Nos maravillamos de la fuerza, contemplando los elefantes, los tigres, los leones y tantas cosas. Mucho más nos vamos a maravillar cuando la naturaleza no pueda pueda recibir la redención, ¿no? Porque ellos también van a recibir la redención y van a recibir, ¿no? Van a poder manifestar la gloria de Dios en la creación. Bueno, y esto y muchas cosas más. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros, para poder construir una iglesia local, lo que necesitamos nosotros es entender que nosotros somos una nueva creación, que no somos pecadores. La carne está en nosotros, pero nosotros no estamos ahí, nosotros estamos en el Espíritu, nosotros estamos en la palabra. Eso es lo que quiere decir. No es que estamos en el Espíritu en el sentido, bueno, aunque el Espíritu es amplio. Cuando yo digo que estoy en el Espíritu, estoy en la palabra. Inclino el oído en la palabra, a la palabra de Dios. Obedezco la palabra de Dios, creo la palabra de Dios. Vivo conforme a lo que la palabra de Dios dice. O mejor dicho, permito a la vida que la palabra me hace ver, le permito manifestarse a través de mi cuerpo humano. No es que yo vivo la palabra vive en mí, el Espíritu vive en mí. Se manifiesta su poder, su inteligencia, su carácter, se manifiesta a través de mí, de usted, a través suyo. ¿No? Cuando usted cree la palabra, cuando usted no la resiste, cuando usted no la cuestiona, cuando usted dice amén, así sea, eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros decimos así sea, estamos diciendo, Señor, hazte una realidad en mí. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos por ejemplo, escuchamos la palabra ahí en Gálatas, en lo que acabamos de leer nosotros, en el capítulo 5, y dice, más el deseo de la carne contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley, ¿no? Y después habla sobre las obras de la ley. Y después en el 22 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros, a esta palabra nosotros decimos amén, amén, que sea una realidad en nosotros, ¿no? ¿Qué queremos que sea una realidad? La palabra, ¿no? O el espíritu, ¿no? ¿Y cuál es el carácter del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros hemos crucificado, es decir, no vivimos conforme a la carne. Para nosotros la carne está muerta en sus deseos y pasiones, ¿no? Porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, por la nueva vida, andemos también por el Espíritu, ¿no? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros,
¿no? Y así. Entonces, para poder edificar la iglesia local necesitamos imperiosamente que los hermanos asuman, ¿no? Cada uno, cada miembro del cuerpo tiene que asumir que él es una nueva creación, que él tiene una nueva vida y que esa vida quiere vivir su vida en nosotros, a través de nosotros. Él vive su vida en nosotros. Nosotros no la instruimos a esa vida, sino que esa vida nos instruye a nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, no es para instruir la vida, sino para alimentar la vida, ¿no? Porque la vida se alimenta con ella misma. No podemos alimentar la vida con algo que hay en este mundo, algo que con un mineral o con doctrinas de hombre, mandamientos, estatutos, filosofía y tantas ciencias. No podemos. La única manera, el único alimento que recibe esta nueva vida es la del Espíritu, es la que tiene la palabra. Por eso Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Esta vida que la palabra, que el Espíritu recibe, viene por la palabra. Cuanto más palabra yo leo y creo y obedezco, creo, es cuanto más recibe mi espíritu. Cuanto más recibe mi espíritu, va creciendo su poder, va creciendo esa vida dentro mío, ¿no? Y ya dejo de ser un niño carnal, ¿no? Ya dejo de ser un joven carnal, un hombre carnal, para llegar a ser un hombre espiritual. Ya lo que se manifiesta es la vida espiritual, pero con el carácter de un hombre espiritual. Eso se necesita. No podemos edificar la iglesia con hombres que son salvos, personas que son salvas, ¿no? Pero que todavía son niños carnales, como en el caso de los corintios, en el caso de los gálatas. Es imposible edificar una iglesia local con ese crecimiento de vida. Los hermanos tienen que continuar creciendo. Ellos ya son salvos, son justificados, han sido redimidos, no son una nueva creación en Cristo, pero la vida no está siendo correctamente alimentada por el Espíritu, por la palabra. ¿Por qué? Porque se usa otra palabra que no le da alimento a la vida, que no le da crecimiento a la vida. La única palabra que le da crecimiento a la vida es la palabra de la gracia, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La única palabra que tiene poder para que esta vida vaya creciendo, se vaya desarrollando dentro de nosotros, es la palabra de su gracia, el Evangelio de su gracia. No hay otra palabra que pueda alimentar esta vida que hemos recibido. Por eso es muy importante que usted entienda que el único alimento que usted puede comer es la palabra de su gracia. Esa palabra de la gracia está en las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Especialmente en el apostolado de Pablo están las 14 epístolas. Los otros apóstoles, y aún Jesús habló de la gracia, vino Jesús con la gracia y la verdad. Pero el Señor Jesucristo, que fue después de Jesús, él le reveló a Pablo el ministerio escondido que estaba en los tiempos y en la edad para la iglesia, que ese misterio era que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Bueno, hermano, ha pasado mucho el tiempo, muy rápido. Doy gracias al Señor. Espero que haya entendido cómo se forma la iglesia con usted. La iglesia se forma con usted y conmigo, ¿no? Y con Dios. Usted y yo no podemos formar la iglesia. Usted, yo y Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener este conocimiento. Y no solamente, hay muchos que tienen este conocimiento, pero no lo aceptan, ¿no? Ellos creen que son autosuficientes para formar la iglesia, pero no. Yo no tengo la capacidad para formar la iglesia. No tengo esa capacidad. Esa capacidad está en Dios, ¿no? Está en la vida de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y ahora lo que nosotros somos simplemente, ¿no? Personas puestas por Dios para enseñar a los hermanos, ¿no? A identificarse con lo que ellos son ahora, no con lo que ellos eran antes, que ahora ellos son hijos de Dios, nacidos de nuevo.
El Señor le bendiga. Oren por nosotros, oren por mí, hermano, por favor, por mi familia, oren por mi amada esposa, a la cual le mando un beso grandote, a mi hijo, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor le bendiga grandemente. Y bueno, hoy estamos en el mes de agosto. La verdad que no estoy ubicado en la fecha. Creo que hoy ya es más o menos 16, por ahí 17 de agosto. Damos gracias al Señor, por ahí creo, no estoy seguro. Pero en agosto estamos, del 2023, hermano. Les mando un abrazo a todos, especialmente a los hermanos de la congregación. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, para darte las gracias por esta tu palabra que tan hermosa, preciosa, dulce, Señor, es para nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor y Salvador. Gracias te damos por cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Gracias te damos por cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.